Libro de Primera de Corintios. Enfoque. Una iglesia en conflicto es niñez espiritual. Introducción. Corinto, ciudad antigua griega, era la metrópolis más proponiente de los tiempos de Pablo, como muchas ciudades prósperas de la actualidad. La ciudad de Corinto tenía personas intelectuales, arrogantes, que tenían sobreabundancia material, y la corrupción moral abundaba en ella. Esta ciudad producía toda clase de pecado y era famosa por la sensualidad que se manifestaba en ella. Dentro de la introducción de Primera de Corintios encontramos el enfoque, y es donde quiero basar mi primer comentario. Una iglesia en conflictos es niñez espiritual. Digamos, el enfoque en el cual yo creo entender Corintios es que Corintios era una iglesia que tenía muchos conflictos, y por ello era una niñez espiritual la que ellos estaban viviendo. Si nos damos cuenta la conducta de un niño, el niño para todo llora. Si termina de comer y le quitan antes la comida, llora. Digamos, él no tiene otra manera de expresar su alegría o su tristeza. Digamos, él no sabe que para estar alegre necesita sonreír y para estar triste necesita llorar, sino que él todo lo basa en llanto. Una iglesia en niñez todo lo basa en problemas. Si alguien no lo saluda, se enoja y hace problemas. Si alguien no lo ayuda, se enoja y hace problemas. Si alguien lo ve mal, se enoja y hace problemas. Entonces es una iglesia con niñez. Ahora hablo de una iglesia porque dentro de una iglesia lógicamente hay gente madura, hay gente en término medio, podemos decir, ni tan maduros ni tan niños, y están los nuevos que están entrando con niñez. Y créanme, necesitamos comprender primero cómo es o qué hacer cuando hay problemas. Lo primero que necesitamos entender es que los problemas se deben solucionar, digamos, buscar solución. No se deben de dejar los problemas ahí a que se arreglen solos. No se debe de ignorar los problemas. Si los problemas, cuando hablo de solución, es decir, identificar el problema. Si alguien lo tuvo sin favoritismo, eso también es importante hacerlo. Digamos, yo no voy a favorecer al niño espiritual, no voy a favorecer al maduro espiritual, sino que alguien cometió un error, debo buscar el error y corregir el error. Digamos, si el maduro trató mal a un recién convertido, pues tengo que decirle, mira hermano, usted sabe que dentro de nuestra madurez no debemos comportarnos así con los recién convertidos. Y a los recién convertidos, disculpe, sí es cierto, él falló, pero ya él va a tomar como que las cosas más en serio y va a evitar hacerle esa incomodidad. Entonces, eso es solucionar. No se trata, sí, él hizo, bueno, pero ignoramos ahí, él va a seguir viniendo. No, necesitamos tener la actitud de Pablo, poder solucionar los problemas. Ahora, hablo todo esto porque hay gente que está en el mundo y de cierta manera tiene problemas económicos, tiene problemas, todo. Entonces quiere ir a la iglesia y supuestamente en la iglesia no hay problemas. Entonces llega él y dice, bueno, aquí dice que los cristianos los bendice mucho Dios y por ello me van a ayudar o me van a mantener. Bueno, lo primero que tienes que entender es que vas a ir a la iglesia por Cristo, no por una ayuda. La iglesia te puede ayudar, pero ayuda es que te den una bolsa de azúcar, unos huevos, unos arroz, fideo, unas bolsas de cada cosa. Eso es ayuda. Ahora, hay gente que piensa, no, es que yo soy muy bendecido, es que son los hijos de Dios, me tienen que mantener, yo ya no voy a trabajar. No es así. No busques la iglesia para saciar tus necesidades, porque no es así. La Biblia nos enseña a ayudar, pero ayuda es colaborar con algo, no darte todas las quincenas y mantenerte durante un año. No es así. Entonces, si tú crees que eso es así, está cerrado. El evangelio no es así. Porque el evangelio dice que bueno le sería que el que no trabaje, que no coma. Entonces nos está diciendo que seamos responsables con nuestras necesidades físicas. Entonces necesitamos comprender y llevar a este punto. También hay ciertos que de cierta manera, mire, yo no consigo trabajo, ¿será que me puede dar para mis pasajes? Mire, mi hijo no tiene leche, mire, mi esposa no tiene para comer. Tampoco se trata de eso. Necesitamos, bueno, si no tienes para los pasajes,
pues puedes hacer un trabajo, puedes hablar, no podemos hablar en la iglesia, alguien que te dé un trabajo para mientras te vas alcanzando o puedes lograr el trabajo que quieras. Necesitamos comprender que necesitamos a veces hasta barrer o hacer cosas o amarrar tamales o hacer algo o vender huevos o qué podemos hacer mientras también conseguimos un trabajo estable. Nosotros necesitamos comprender y arreglar esos problemas dentro de les estoy hablando de una niñez espiritual. Pero ¿qué hay de los que ya están término medio? Hay personas que están en término medio y explico todo esto para que entendamos la niñez espiritual. Hay personas que, sí, nosotros trabajamos con el pastor, nosotros lo ayudamos, lo apoyamos, lo visitamos y de cierta manera estamos pendientes de sus necesidades. Como que dice, si hay un problema, él me tiene que favorecer a mí. No, eso tampoco puede suceder. Si tú diezmas, si tú, el pastor tiene que estar a favor mío. No he venido a la iglesia, pero quiero celebrar mi cumpleaños. El pastor tiene que ceder eso porque yo le doy diezmo. Entonces no estás diezmando, estás sobornando al pastor. Si vas con esa idea a la iglesia. Entonces necesitas entender todo esto porque de cierta manera no se trata de tener la manipulación o manipular al pastor o tener el favor del pastor. Y hay pastores que a veces no tienen el conocimiento, no tienen toda la capacidad, entonces ceden a esas manipulaciones que ciertos hermanos quieren hacer. También está el maduro que él ya tiene conocimiento, que él todo lo ve espiritual y que ahí nadie lo puede tocar, nadie le puede decir nada, porque él es la mano derecha del pastor. Tampoco puedes abusar de eso. Entonces necesitamos entender que madurez espiritual es aquel que sirve a los demás. Sean niños, sean intermedios, sean maduros, sea quien sea, él es un servidor. Ese es la madurez espiritual que Dios busca y se necesita en la iglesia para poder tratar con los niños espirituales, con los intermedios, para que la iglesia crezca y sucesivamente así superen los problemas y alcancen la madurez espiritual y se vaya menguando la madurez o la niñez, sería la niñez espiritual. En el segundo punto de la introducción encontramos que Corinto era una ciudad intelectual, como quien dice, había personas que estudiaban de cierta manera cierto conocimiento que ellos desarrollaron y que de cierta manera ellos comprendían ciertas cosas, pero esto también los volvía arrogantes, digamos, eran unas personas arrogantes por lo que conocían. Entonces Pablo se estaba enfrentando a una ciudad donde realmente su cultura era de conocimiento, eran intelectuales, pero los hacía arrogantes. También había sobreabundancia material, digamos, gozaban de una buena economía, como quien dice, no había que decir, bueno, yo necesito a Dios porque Dios me puede ayudar o darme una idea para un negocio o algo así. No, que ellos tenían, como que dice, de cierta manera ellos eran pudientes económicos, por lo cual había una inmoralidad, también una corrupción moral por todo lo que se movía, aunque lógicamente una ciudad sin Dios, sin personas que conozcan a Dios, siempre va a presentar corrupción moral. Así que todo eso abundaba en esta ciudad y lógicamente el pecado era uno de los fundamentos que esta ciudad tenía, por lo cual la sensualidad, tanto moral, intelectual y económicamente, era una forma que atraía a las personas para ser parte de una sociedad corrupta, moral, pecaminosa, intelectual, arrogante por el conocimiento que tenía. Hoy en día, todo esto no está lejos de nosotros. Tenemos que entender que nosotros, de igual manera, ¿qué nos hace la abundancia? Algunos nos hace pecar, errar, cada vez envolverse en más pecados. ¿Qué hace el conocimiento académico? El estudio universitario. Volvernos arrogantes, ver a los demás menos que nosotros, porque nosotros tenemos un buen conocimiento. Entonces, necesitamos saber cómo lidiar con todo eso. Y lógicamente, pues, lo moral, lo corrupto, también es parte a veces de la vida, porque a veces con qué personas nos reunimos, qué cosas nos conducen a hacer. Algunos no somos amigos, vamos a tal lado, pues ahí no es malo.
ahí te vamos a dar un agua, entendemos tú eres cristiano, pero convive con nosotros. Entonces, algunos son débiles, lógicamente caen en pecados, otros no, pero de igual manera el hermano y la hermana no pueden andar complaciendo a compañeros, sino que a veces también tiene que tener una actitud definida en cuanto a las cosas de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Hoy en día eso también es visible dentro de nuestra sociedad. Hoy en día también hay personas que se comportan de la misma manera. Hoy en día nosotros también estamos. Entonces, el pasado o el futuro, hoy en día, pues en cuanto a lo pecaminoso, lo moral, la arrogancia y todo eso es lo mismo. Así que realmente tenemos que aprender a cómo comportarnos como hijos de Dios dentro de una sociedad corrupta, pecaminosa, que de cierta manera nos quiere atraer a que nosotros seamos parte también de lo que esa ciudad está creando en cuanto al pecado. Así que esto es lo que necesitamos entender para saber cómo comportarnos hoy en día como hijos de Dios. Pablo formó su grupo apostólico para ejercer su trabajo en esta ciudad, con Priscila y Aquila, quienes fundaron la iglesia de Corinto. Durante su ministerio de 18 meses en su segundo viaje misionero, según Hechos 18 y 8. Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y fue a Corinto. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyentes creían y eran bautizados. En el tercer punto de introducción encontramos que Pablo forma su equipo apostólico de trabajo con 2 personas más. Con él eran 3, aunque realmente ahí en Corinto se involucraron casi todos. Otros colaboradores que estaban con Pablo cuando hablo de todos. Lo que estoy tratando de decir que eso es tan importante hacerlo. Digamos, es muy importante que el cuerpo o la familia pastoral también exista un copastor, la familia del copastor, también de los ancianos, la familia de los ancianos. Entonces, estoy tratando de hablar que a veces es importante involucrar a todos ellos y que debe existir una iglesia, pero estoy hablando de personas con madurez espiritual, no niños espirituales. Tenemos que aprender que una es la madurez física. La madurez física no se logra porque nosotros hagamos algo. La madurez física se da por la cantidad de años que nosotros estamos viviendo en esta tierra. Pero la madurez espiritual sí hay que hacer algo. Buscar a Dios, y conforme vayamos buscando a Dios, entendiendo el propósito de Dios. Si Dios te llama a ser anciano, copastor o colaborador en iglesias, hazlo. Pero hazlo para ayudar a la iglesia, no para hacer tropiezo en la iglesia. Lógicamente estoy hablando porque lamentablemente yo que he estado en muchas iglesias y he trabajado con muchos pastores, he visto sus problemas. Ya a veces el problema es entre el pastor y el anciano, a veces el pastor y el copastor, a veces el pastor de la sociedad femenil, el pastor, y créanme que realmente me he dado cuenta que no voy a favor ni del pastor ni nadie, sino voy a favor de Cristo, y se cometen unos grandes errores que realmente a veces uno se queda realmente ver a pastores que no deberían de ser pastores porque no tienen la madurez espiritual, sino son niños espirituales creando problemas dentro de la misma iglesia. Entonces, eso es lo que realmente está pasando, pero lo que necesitamos comprender acá es buscar soluciones y qué hacer. Gracias a Dios, Dios me ha dado la capacidad de saber qué hacer, y bendigo a Dios porque en todos los lugares donde he estado, normalmente mi punto como siervo e hijo de Dios es buscar soluciones a esos problemas, teniendo la iniciativa que Pablo también tenía. Entonces, estudiando este punto, Pablo tenía su trabajo apostólico, su equipo de apostólicos sería, de los cuales se desempeñaban un buen trabajo, pero todo lo hacían porque hubo en Corintios un judío creyente que se llama Crispo, el cual era principal dentro de la sinagoga que existía en Corinto, y él creyó y su familia, y todos con ellos habían otros que creían, y sucesivamente así fue progresando la iglesia de Corintios, pero con problemas. Pero lógicamente el equipo pastoral apostólico de Pablo estaban dispuestos a trabajar, pero sobre todo a solucionar los problemas. Es la idea que necesitamos comprender cuando estudiamos Corintios: solucionar problemas de cualquier índole. Y esa es la actitud que Pablo quiere fundamentar en el liderazgo, en las personas que hoy en día quieren llevar una iglesia al éxito, una iglesia a Cristo, una iglesia que realmente pueda prepararse para el encuentro con su Salvador.
La iglesia estaba compuesta por algunos judíos, pero la mayoría eran conversos no judíos del paganismo. La primera epístola a los Corintios se escribió durante su ministerio de 3 años en Éfeso, en su tercer viaje misionero, según Hechos 20:31. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Pablo escribió esta epístola en respuesta a los informes y a la misiva de Corinto. En el punto que nos toca, que es el cuarto de la introducción, entendemos una actitud que Pablo tenía que debe darse en todos los pastores. Porque también quiero hablar, a veces se ha dado la arrogancia, yo ya soy pastor y soy apóstol, y por ello yo no veo problemas, eso lo soluciona mi liderazgo. ¿Y qué hay de aquello que si el liderazgo no es supervisado? El pastor necesita andar supervisando a el liderazgo. Necesitamos entender que no se puede aflojar nada dentro de la iglesia. Digamos, creer que hay un liderazgo capaz y que el enemigo no va a hacer de las suyas en una iglesia, esa es una ignorancia. Necesitamos, si hay alguien que se denomina como apóstol, créame, una de las actitudes del apóstol es en defensa del evangelio. Entonces, su trabajo debe ser, si es de supervisar, mayor dentro de la iglesia. Pero Pablo habla de su actitud, porque dice que él, durante noches y años y días, con muchas lágrimas, a cada uno amonestaba, con lágrimas, no con arrogancia, no con imponencia, no con autoridad, que hablan algunos que gritan porque tienen autoridad, no con eso. Él les hablaba y nos amonestaba a los corintios con lágrimas, con súplica. Alguien dice, no, es que me estoy humillando. La Biblia nos da las bases de que Dios suplica al hombre para ser salvo a través de nosotros. Entonces, si no hemos entendido esto, nosotros vamos a ser arrogantes, vamos a ser señaladores, juzgadores, vamos a ser personas que de cierta manera, en vez de ayudar a la iglesia, la vamos a destruir. Por ello, yo estoy hablando de problemas que yo he visto, pero mi objetivo ha sido solucionar. Nunca he llegado con un pastor a decirle, mire, usted no sirve. No, nunca, bendigo a Dios. No, le he dicho, mire pastor, este fue su error. Y gracias a Dios hay pastores que no lo han reconocido. Pero bueno, yo hice lo que tuve que hacer, ya lo demás lo hace Dios. Nunca he impuesto algo, nunca he pretendido saber más que los demás, sino que mi actitud ha sido solución de problemas. Entonces, hablo todo esto porque realmente eso debe ser el trabajo del pastor o de los líderes. Es venir, mira hermanita, digamos que la hermana, sí, no me saludaron, me quiero ir de la iglesia, no voy a venir. No, hermanita, no se aleje de Dios por una falta nuestra de no saludar, de ignorarla. No se aleje. Venga, dígame, ¿sabe qué? Ahora la voy a traer. A esa actitud es la que Dios quiere, que realmente edifiquemos. ¿Qué es edificar la iglesia? Capacitar, entrenar, darle a la iglesia las herramientas para que se esfuerce y siga adelante. Esa es la actitud que Pablo está hablando acá, que él ha tenido. Y por ello es que Pablo también escribe, señala el problema, da la solución al problema dentro de la misma escritura por el objetivo de la información que le llegaba a él, de qué estaba pasando en la iglesia. Y por ello se tomaba el tiempo para hacer estas cartas. Y hoy en día nos sirve a nosotros como guía para también saber qué hacer dentro de la iglesia con los problemas que surgen. Autor Pablo. Tema: problemas de la iglesia y soluciones. Autor, ya sabemos, Pablo, usando a ciertos escribas. Tema: problemas de la iglesia y soluciones. Esto es importante entenderlo, realmente ver a Corintios y cómo Pablo soluciona y cómo Pablo de cierta manera no evade la responsabilidad como apóstol o fundador de esta iglesia, sino que cumple su ministerio tratando de llevar soluciones y dar las soluciones precisas en el Señor, según las escrituras, para que la iglesia siguiera progresando y no se estancara en un estancamiento espiritual, sino que hubiera progreso espiritual y crecieran sucesivamente según el plan de Dios.